Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estudiar sobre las teorías y perspectivas sobre la sociología de la educación. Vamos a centrarnos en estudiar cuál es el objeto de estudio desde la sociología sobre la educación. Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a presentar unas diapositivas. Bueno, la anterior clase habíamos tratado de analizar de cuál sería el objeto de estudio de la ciencia de la educación, pero al mismo tiempo cuál sería el objeto de estudio de la sociología sobre la educación misma. Es decir, que no hay es decir, que cada ciencia tiene su propio objeto de estudio. Entonces, lo que hoy vamos a tratar de averiguar es cuál es el objeto de estudio de la sociología sobre la educación. Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Bueno, iniciamos, como habíamos señalado, teorías y perspectivas sobre la sociología de la educación. Habíamos señalado en la anterior clase, como habíamos indicado, de que la sociología de la educación es importante comprender cuál es el objeto de estudio de la sociología de la educación. Al mismo tiempo que estudia la sociología de la educación,
a diferencia de las ciencias de la educación. Muchas veces se confunde el objeto de estudio de ambas ciencias, ¿no? Y es importante aclarar cuáles son las diferencias sustanciales. El primer elemento es comprender cuál es la diferencia entre el objeto sujeto de estudio de las ciencias de la educación y el objeto de estudio de la sociología sobre la educación. Podemos decir de manera muy resumida que las ciencias de la educación van a buscar estudiar, ¿no?, cómo se desarrollan el conocimiento y el aprendizaje de los individuos y la interacción con el entorno. Básicamente, la ciencia de la educación va a estudiar las distintas teorías del aprendizaje en los individuos. Por su parte, desde la sociología, más bien lo que vamos a tratar de estudiar son los procesos de socialización, donde la educación como tal se convierte en un hecho social y, y sin duda alguna la educación tiene un papel un poco más mayor, ¿no? Básicamente de construir un tipo de ser social. Entonces creo que ahí es bien importante recalcar la diferencia. Claro que hay puntos comunes, pero la sociología se va a centrar básicamente a comprender la educación como un hecho social y al mismo tiempo como procesos de socialización que se va de manera más coercitiva a los individuos, se va a colocar los valores y principios, ¿no? Esto, sin duda alguna, existen distintas perspectivas y teorías sobre la educación desde la sociología y eso es lo que vamos a poco seguir desarrollando. Bueno, desde la sociología podemos hablar, mencionar distintas escuelas, perspectivas sociológicas sobre la educación. Una de ellas, primero con Augusto Comte, que si bien no ha estudiado de manera muy rigurosa la educación, pero ya nos da algunos elementos importantes de esto de los tres estadios, ¿no? Y para él, en una mirada muy lineal y desde una mirada de un principio y un fin de la historia como Fukuyama, podemos hablar de que para Comte el fin de la historia era el estadio positivo. Y sin duda, en contraposición al estado teológico, va a tratar de construir una escuela positiva, ¿no? Esta escuela positiva que se va a basar en la ciencia, en la observación, en la experimentación, y sin duda alguna ahí nace la física social y la sociología. Para Comte, este era el estadio más alto que debería haber los individuos, debían llegar los individuos, ¿no? Pero sin duda alguna en la contemporaneidad, ni en Europa, ni en otras partes del mundo, han llegado a comprender o a llegar a ese estadio positivo. Segundo, eh, un clásico fundamental, Émile Durkheim, que va a ser sin duda alguna el primer sociólogo que va a plantear y darle un enfoque más riguroso al objeto mismo de la sociología y sin duda alguna uno de los elementos que Durkheim va a estudiar es la educación. Y Durkheim va a comprender la educación como proceso de socialización de una generación a otra generación. Cómo una generación va a inculcar valores, principios, formas de pensar, sentir, obrar a otros individuos de otras generaciones. Y eso sin duda alguna se va a dar de una forma más coercitiva, ¿no?, externa. Es decir, que el niño, la niña no decide qué idioma, qué religión, eh, qué identidad, qué nacionalidad se identifica.
sino más bien es el Estado, la familia, las instituciones de la sociedad, las que van a ir socializando de manera coercitiva sobre el. Entonces, esto sin duda alguna es una forma de coerción social. Habíamos dicho también que Durkheim va a comprender también un elemento interesante, es la educación diferenciada. Es decir, que no todas las sociedades, en cada clase, casta, sin duda alguna hay una educación diferenciada. Y él va a hacer énfasis de que cada clase social va a ir construyendo su propia educación. Por otro lado, también respecto a un elemento que me parece sustancial en el aporte de Durkheim es de construir la educación como tal tiene un fin fundamental, es de construir un ser social, formar un tipo de ser social. ¿Qué tipo de ser social vamos a construir con nuestra malla curricular, con nuestro pensum, con nuestras materias, ¿no? Este es el fin fundamental de la educación. Lo que muchas veces las ciencias de la educación implícitamente va desarrollando las teorías del aprendizaje, pero que a la vez desde la sociología se va a poder comprender realmente qué tipo de ser social. Queremos construir un tipo de ser social capitalista, un ser social más socialista, un ser social más, aquí le llamamos ailista, comunitario. Entonces, ¿qué tipo de ser social pretendemos construir? Y ahí, sin duda alguna, James nos va a dar varios elementos a estudiar en su libro Educación y Sociedad. Tercera perspectiva que es fundamental revisar es la de Carlos Marx. Sin duda alguna, 5 elementos fundamentales, de manera muy resumida. Eh, Se habla de una educación igualitaria. Marx, en cierta medida, en el manifiesto del Partido Comunista, no va a señalar, de eliminar la educación como tal, sino más bien busca una educación eh, igualitaria, universal, para todas las clases sociales de manera igualitaria, sin privilegios para una u otras clases, sino que una educación que se imparta desde el Estado a todas las clases sociales de manera igualitaria, con el mismo pensum, diría, ¿no? No tendría que haber una educación diferenciada. Asimismo, debe ser una educación laica, es decir, que no se debería enseñar una religión, dogma dominante desde el Estado, la educación y la familia, sino más bien que el Estado socialista tiene que más bien tener una educación laica, más propositiva, basada en el materialismo histórico, en esta visión de. Y un tercer elemento, sin duda alguna, que se puede observar en distintos textos, no solo de Marx, sino de otros autores, es la superación del trabajo manual e intelectual, ¿no? Es tratar de unificar tanto el trabajo intelectual y el trabajo manual en la educación. Ya ha habido experimentos o experiencias de este tipo. Simón Rodríguez trató de plantar aquí en Bolivia tanto el trabajo productivo, manual y el intelectual, pero las clases eh, dominantes, la casta dominante de Bolivia, eh, nunca quiso hacer eso, ¿no? Prefirió una división del trabajo social entre lo intelectual y el trabajo manual que sigan practicando los indios. Otro elemento sustancial, sin duda alguna, es una educación crítica y materialista, ¿no? Y la educación en un Estado socialista debería ser, sin duda alguna, una educación más crítica eh, y sin duda alguna materialista, como nos menciona un poco la ideología alemana, donde pues la ideología
idealista, en cierta medida se trataría de implementar en los colegios más eh, de la élite, pero en un Estado socialista, diríamos, interpretando a Marx, que se debería de difundir más bien una ideología más bien materialista, ¿no? Que parta desde lo concreto, la realidad para comprender eh, el contexto y a partir de ello aprender y comprender y producir y crear. Y un último elemento, diríamos nosotros, que la educación, desde una mirada más crítica, desde el marxismo, diríamos que también es un instrumento de reproducción de las estructuras sociales y de poder. Es decir, mientras haya clases sociales diferenciadas, las clases altas, ¿no? Eh, utilizan la educación como un mecanismo de reproducción de estas estructuras sociales y de poder. Y en cambio las clases bajas, pobres, obreras, ¿no? Sin duda alguna estarían reproduciendo esas estructuras sociales de dominación o de marginación. Lo que es muy interesante comprender la teoría marxista para tener una mirada más crítica sobre la educación. Eh, Otro elemento interesante, otra perspectiva que es sin duda alguna fundamental comprender y analizar es Max Weber. Max Weber va a hablar de, digamos, de manera muy resumida, cuatro elementos sustanciales. Por un lado, la racionalización y la transmisión de valores y cultura, ¿no? Cómo en una sociedad se va racionalizando todos los procesos educativos, ¿no? Hay una división del trabajo, un proceso de racionalización, eh, donde cada quien cumple una función, eh, y pues existe en cierta medida distintas capacidades de predicción mediante todo un sistema, ¿no? Y hay una dominación más instrumental de la racionalización, ¿no? Como en los colegios, en cierta medida, hay una secretaria, un director, un ministerio de educación, una dirección departamental, y ahí en cierta medida se va una cierta racionalización, ¿no? De la educación, pero al mismo tiempo que la educación se convierte en una transmisión de valores y de cultura, ¿no? Es como una generación, algo similar a Durkheim, va transmitiendo valores y cultura a otras generaciones. Y esto sin duda alguna lo va a reflejar en el libro La ética del protestante y el espíritu capitalista, ¿no? Donde pues vamos a ver cómo en cierta medida los protestantes valoran la educación, eh, el esfuerzo, la disciplina, como un mecanismo de ascenso social, ¿no? Y al mismo tiempo, en que el tiempo es dinero y sin duda alguna la formación, la educación, permite a que haya un ascenso social, ¿no? Eso es algo fundamental en la teoría de Max Weber. Un segundo elemento es la formación, ¿no? De la conciencia y la modernización, ¿no? Como estos procesos en cierta medida de formar una conciencia, ¿no? Una ciencia eh, móvil y arte, ¿no? En cierta medida va construyendo una conciencia más una forma de conciencia que se va construyendo de la modernidad y también esto de la idea moderna. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, se ha construido toda una idea de modernidad, de civilización, donde el indio es el atraso, ¿no? Por lo tanto, todos somos mestizos y somos más modernos, y estos procesos de modernización que en cierta medida van sucediendo en nuestros países y que en la teoría de Max Weber se puede observar, ¿no? De manera concreta. O sea, al mismo tiempo se va a construir una forma de conciencia social de una identidad.
¿no? Mestiza, nacional, nacionalista. Un tercer elemento, la burocratización, ¿no? Y en cierta medida, Max Weber va a ir cuestionando cómo este proceso más racional de los sistemas, estructuras, ministerio, viceministerios, no sé, dirección departamental, dirección, se va convirtiendo en toda una burocracia, más aún cuando estos actores burocráticos se desligan de los actores educativos. Ahí se convierte en una jaula de hierro donde no se pueden solucionar los problemas concretos de la educación. Entonces, es un elemento que nos menciona Max Weber que hay que analizar de manera un poco más profunda e investigar. Y finalmente, la clase y la estratificación social, ¿no? Max Weber nos va a decir de que la educación, sin duda alguna, va a ser un mecanismo de reproducción, ¿no? De la clase y la estratificación social. Eh, Sin duda alguna, cómo puede reproducir, si bien puede generar la educación un mecanismo de ascenso social, pero al mismo tiempo puede producir un mecanismo de reproducción, ¿no? De las desigualdades sociales. En el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, que muchos de ellos, el 30% aquí en Bolivia, prácticamente solamente llegaron a la primaria, prácticamente son expulsados del sistema educativo porque no tienen los elementos desde la familia ni el Estado para poderlos apoyar en la etapa de la educación. Otra vertiente importante es la de Bourdieu, ¿no? Que en su libro La reproducción social nos va a mencionar varios elementos, entre ellos es la violencia simbólica, ¿no? La violencia simbólica que tiene que ver esto con un poco comprender cómo un mundo dominante, una civilización, en el caso nuestro, va a configurar toda una violencia simbólica mediante la enseñanza a los educandos, ¿no? Y a partir de ello se va a construir de una violencia simbólica desde la religión, ¿no? Desde, desde la ciencia dominante, desde la cultura dominante. Nuestro país, como se ha eh, básicamente la cultura dominante de las élites criollas, blancoides, occidentalizadas europeas, se ha transmitido en la educación sobre, ¿no? Sobre las nacionalidades originales. Otro elemento es el hábitus, ¿no? Que básicamente va a ser esto de eh, hábitos que una persona desarrolla en una determinada clase social, grupo social, y que este hábitus es en cierta medida reproducido en las unidades educativas, ¿no? Es decir, los hábitos que tiene uno de la zona sur en el colegio Calvert no es el mismo a los hábitos que tiene uno que está en un colegio fiscal en Ciudad del Alto. Y esto sin duda alguna se da también, ya sea la cuestión, ya sea fiscal o privada. Entonces, estas prácticas que se reproducen los agentes se va reproduciendo en las unidades educativas mediante el hábito, ¿no? Un tercer elemento es la reproducción social, ¿no? Como de otra forma el sistema educativo va a favorecer a quienes ya poseen un capital cultural, es decir, aquellos que tienen un capital cultural de lengua, de profesores más preparados, de todo un sistema educativo, en cierta medida va a favorecer a estos grupos dominantes, como en la zona sur, muchos de ellos tienen profesores que hablan el inglés, por lo tanto van a tener mayores oportunidades para salir al exterior, a diferencia con los colegios fiscales del alto que
En cierta medida, la enseñanza del inglés es realmente muy pésimo y esto, en cierta medida, no va a permitir que puedan competir distintos grupos sociales de manera igualitaria. Asimismo, finalmente podemos señalar, eh, finalmente, desde la perspectiva indianista, ¿no? Desde Fausto Reinaga, vamos a hablar de una educación como alienación y aculturación, y desde una mirada más crítica, y por otro lado, de Leandro Nina Quispe, de la educación como liberación y transformación del aprender haciendo. Entonces, estas perspectivas nos van a permitir comprender un poco desde la sociología la educación. Bueno, entonces, para ir cerrando, Fausto Reinaga tiene una mirada más crítica en el libro de la tesis india y va a señalar de que la educación, eh, sin duda alguna, ha sido un agente de alienación y aculturación, ¿no? Justamente porque muchos aymaras han dejado de tener esa identidad, ¿no? Una identidad aymara, cambiándose el apellido, la identidad, dejando de ser aymaras y convirtiéndose o identificándose como mestizos. Y ahí la educación ha sido, sin duda alguna, un elemento fundamental para este proceso de enajenación, aculturación y alienación. Pero por otro lado, Leandro Nina Quispe, una educadora aymara, y también la experiencia de Warisata nos habla más bien de que la educación será un instrumento de liberación, ¿no? Un instrumento de liberación contra los hacendados, los explotadores, aprendiendo la lengua dominante y aprendiendo a leer y escribir esta lengua, podríamos nosotros liberarnos de esa dominación. Y a partir de ahí, como les decía, la experiencia de Warisata, la experiencia de de distintas experiencias de este Leandro Nina Quispe nos hacen ver de que la educación también nos podría servir como un instrumento de liberación. Eso es lo que podemos observar para poder comprender. Bueno, muchas gracias, hasta pronto, se cuidan, chao, chao.